él es uno de los especialistas más importantes que hay sobre el cómic valenciano y además ha escrito un montón de libros de investigación y tuve además la suerte yo de que me dio clase a mí en doctorado. Y luego tenemos a Toni Cabo, que es un dibujante, diseñador, que además también es bastante, ha trabajado también en el mundillo del cómic infantil. De hecho, básicamente sois de los tantos, José Sanchís, tú y un poco más que trabajáis en Canacú, sois de los pocos que hay que trabajáis. Soy de su generación. Pero trabajáis en cómic infantil, ¿no? Sí. Y además de un estilo también de la nueva historieta valenciana, que es también de los pocos que tienen el estilo, que además se cumple la línea de los clásicos, Sento, Daniel Torres, Miquel Beltrán y toda esta gente. Van a presentar y van a hablar sobre la creación del Pumbi, bueno, todos los datos ellos que quieran aportar, porque además siempre es muy curioso todos los conocimientos que puedan tener y todo lo que nos puedan aportar. Y bueno, con nosotros tenéis a Pedro Cortés y a Toni Cabo. Y bueno, yo me llamo Andrés. No vengo a dar salas, sino vengo a hacer de moderar. Bueno, pues comienzo yo, pregunto yo, ¿qué supuso Pumbi? Para mí una de las cosas más importantes es lo que supuso Pumbi para lo que fue el cómic valenciano. ¿Tú qué sabes? Por contextualizar un poco, pues Pumbi, ya sabéis, aparece a mediados de los años 50, se discute todavía si la fecha era 1953 o 54, bueno, en el fondo tampoco tiene tantísima importancia. Más que lo que supone a nivel del cómic valenciano, lo que supone ya a nivel del cómic en España, a nivel de todo lo que es el cómic español, porque había salido anteriormente una revista de ediciones Clipper que se llamaba Jumbo, que era una revista protagonizada como era la revista Pumbi por animalitos humanizados, un poco en estilo Disney y demás, que hacía ese tipo de historietas. Eso lo saca en Barcelona la editorial Clipper, un poco de la mano de Jesús Blanco, de Miguel Ripoll, y una serie de Salvador Mestres, una serie de dibujantes de allí de Barcelona. Y aquí, Editorial Valenciana, muy poco después, hace un poco su propia versión, que es como una remisión de ese mundo un poco disneyano, un poco procedente de las Merry Melodies de Disney, gente muy influenciada por aquello, de animales humanizados, y dirigida expresamente a los niños muy pequeños. Es decir, estaba la revista Jaimito, que venía a ser un poco el equivalente de TVO o de Pulgarcito, que salían en Barcelona, ¿no? Y era para niños de 10, 12, 11, 12, 13 años. Y luego faltaba una cosa que iniciara a los niños en la lectura. Entonces a los niños, por lo menos, yo recuerdo, nos enseñaban a leer más o menos a los 4 años. Entonces te faltaba una revista con la que te identificaras hasta que tuvieras ya nivel para entender bien los cuadernos de aventuras, en fin, lo que era ya una cosita un poco más complicada. Valenciana saca esta revista, ya digo, enfocada completamente a los niños. Entonces la revista ya toma el título de Pumbi, que es el orden de José Sanchís, que en principio protagoniza historias como todos los demás, historietas de una sola página, autoconclusivas, no tiene nada que ver con lo que es luego. Y luego pues aparecía otra serie de personajes de obra de Carpa, que era el autor de Jaimito, obra de Liceras, que eran los dos dibujantes más importantes, Paló, en fin, lo que ya con el tiempo que vino a ser la Escuela Valenciana de Humor. Entonces todo esto, ya digo, aparece en los años 50. Poco a poco el personaje Pumbi va ganando presencia y va ganando peso dentro de la revista, al pasar a ser de historieta de una página, pasar a ser historieta de 5 páginas primero y luego de 20 páginas en aventuras de continuará. Esto es un poco la evolución. Pumbi prende enseguida en el ánimo del lector. Yo incluso lo recuerdo como lector infantil, o sea que bueno, yo era niño, recuerdo que te compraban el Pumbi, nos compraban el Pumbi y el Pumbi pues te lo devorabas. Y dentro del Pumbi a todos los niños lo que nos gustaba más eran las aventuras del propio Pumbi. Porque, en fin, eran las únicas, digamos, que se dedicaban a exaltar todo lo que era la libertad, la imaginación y la fantasía, frente a las otras que en el fondo, siendo muy bonitas, estando muy bien dibujadas, y habiendo algunas excelentes historietas, casi todas contenían una cierta moralina, en plan, pues ya sabéis, las típicas lecciones para los niños: niño hay que ser egoísta, niño hay que escaparse de casa, niño hay que hacer esto o lo otro. Pumbi no, Pumbi nos daba una libertad completa, venía a decirte que vivieras, que disfrutaras y que la vida era alegría, fiesta y aventura. Además, y yo creo que es una de las claves. Además, una cosa curiosa, porque Pumbi es un personaje que cuando tú lo vas viendo permite todo tipo de historia, es decir, lo mismo permite una historia de ciencia ficción, del oeste, que... Exacto, exacto. Eso es un poco la forma de fantasear que tiene Sanchís, José Sanchís. José Sanchís en varias entrevistas lo dice, habla de sus aficiones, que son perfectamente palpables y vistas a través de Pumbi. Él era muy aficionado al cine, cosa que Toni mismo como historietista se dará cuenta de la forma que tiene de secuenciar las viñetas y de construir lo que son las historietas. Es una forma muy, muy cinematográfica. Y él era muy aficionado y un gran lector de TVOs también.
Él admiraba mucho de TVO de aventuras, o sea, no específicamente de TVO de humor como él hizo siempre, sino de TVO de aventuras. Él admiraba, pues, admiraba el Flash Gordon, admiraba el Guerrero del Antifaz, el Pequeño Luchador, lo que era un poco el Capitán Coraje, lo llega a nombrar también, lo que eran los héroes de su tiempo, de su infancia, ¿no? Los de los primeros años 40, todas las historias que aparecían en chicos. Y lo que hace Sanchis en ese sentido es transponer todo ese universo de aventura, sea del oeste, sea de ciencia ficción, todo lo que son los arquetipos y los estereotipos de la aventura, transponerlos al mundo de su gato, con una libertad absoluta que le permite, como no tiene por qué ser coherente, le permite perfectamente, pues hoy hacer una aventura en el oeste del siglo XIX, mañana hacer una aventura de ciencia ficción en el mundo del espacio del siglo XXIII y pasado mañana hacer una de Punky el gato de piedra en plena prehistoria. Eso es un poco. Cosa que los niños, claro, pues todo lo que sea sorpresa pues lo agradecen, ¿no? Y el lector lo agradece muchísimo. Y claro, por ejemplo, el caso primero, en la nueva generación de niños, claro, hay que cambiar todo ese tipo de planteamientos, porque tú te enfrentas ahora, por ejemplo, a otro tipo de retos que entonces Sanchis no se enfrentaba. Sí, bueno, la verdad es que en aquella época lo único que teníamos como ocio de lectura era el cómic, ¿no? Ahora no, ahora tenemos un mogollón, por lo menos tenemos un mogollón de actividades y de mucha estimulación, pues eso hace que los niños también tengan un acceso a la lectura del cómic desde otro punto de vista más competitivo, no lo sé. Pero sí que es verdad que el momento es muy diferente, muy diferente, y aparte nos enfrentamos a eso, ¿no? El mundo lector infantil ha cambiado en el sentido de que, aparte de toda la competencia que hay visual tan grande, tan enorme, es que el nano, y esto ya lo hemos comentado muchas veces, el tiempo a la lectura no sé si le dedica mucho o desde casa se fomenta, en el sentido de que, claro, el padre o los padres que están súper ocupados, cuanto más tranquilos y tengan a los nanos, pues mejor, ¿no? De cierta manera. Pero sí que desde mi punto desde mi posición como dibujante también, para el mundo infantil, que es al que yo me he dirigido y me he dedicado siempre por propia posición, ¿no? Interés, era eso, es decir, no perder un poco ese foco y ese público infantil descuidado en cierta manera, olvidado en cierta manera, porque hubo un momento en que el boom del cómic en los años 80 fue el gran boom de los que habíamos sido la generación de lectores de cómic, que nos hicimos grandes, y resulta que apareció el cómic de Acme, o el de Futurama, o cómics para adultos, ¿no? Y creo que el tema infantil quedó muy residual, incluso de alguna manera visto desde una manera un poco así despreciativa por los mismos autores o los mismos lectores que de pequeños habían sido consumidores de cómic. Sí, es verdad que sí. Yo me he encontrado un poco en una isla en ese aspecto, porque, bueno, el cómic ha tenido sus más y sus menos, y ha tenido que luchar mucho también sobre si no sobre su supervivencia, sobre su ubicación o reubicación en la actualidad, ¿no? En el pasado, la crisis que hubo después en los 90 y todo esto. De todas formas, en Carmartun sí que es verdad que ha habido también, se han notado los bajones del público infantil en un momento determinado, y luego incluso la propia subvención que recibían de la Consellería, y de repente pues ha ido poquito a poquito, una vez, gracias a que han ido remodelándose y modernizándose, intentando recuperar un público infantil que se ha perdido. Bueno, básicamente hoy en día las revistas casi todas las encuentran en bibliotecas. Sí, ahora sí, la verdad es que bueno, ha cambiado un poco el tema. Es cierto que ahora yo en los años 90 recuerdo que iba a bibliotecas a hacer animación o a dar algún taller de cómic, y los nanos conocían mi personaje de aquella época y tal. Después hubo un tiempo en que eso desapareció absolutamente,
claro, yo después dejé de publicarlo. El personaje que en aquellos años estuve sacando durante unos 10 años, y se notó mucho. Pero lo que sí que creo es que, por ejemplo, en valenciano, en catalán, bueno, en euskera, sí que habían publicaciones infantiles en la lengua propia y muy influenciadas de los cómics franco-belgas, de Spirou, todo esto. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en el Kamakú, que es la revista en la que aquí está dirigida al sector infantil, juvenil, un poco ahora más, sí que se parecía, los primeros números del Kamakú se parecían muchísimo. De hecho, se compraba material del País Vasco y francés. Después ya se apostó por los autores propios, y sí que había una tradición que se ha mantenido con sus altos y con sus bajos. En los años 90, pasados los 90 hubo un bajón, pues eso, porque una publicación infantil y aparte con una situación lingüística en la que había que dar soporte y visibilidad, pues era difícil, ¿no? Era difícil. Y si no había un apoyo institucional, eso repercutía mucho, ¿no? Porque la revista no se encontraba en los kioscos, no era como el Jaimito o como otras publicaciones de Filemón, sino que tenías que ser suscriptor, y eso, claro, eso restringía los lectores. Curioso, además, cómo cambiar. Pero en ese sentido la gran diferencia es esa. Es decir, antes los niños veían, veían, quiero decir, tenían al alcance de la mano. El TVO era un medio de masas, y ahora la historieta no es un medio de masas. La historieta, estamos hablando siempre de tirar a la mascota. Hay una cosa completamente cierta que sí que afectó a Sanchis durante muchos años, Sanchis, a Carpa, a Palop y a otros grandes aliceras, que para mí son gran cuatro genios, en el sentido tanto gráfico como a nivel historietista, y es lo que un poco tú has apuntado, que es el menosprecio que ha tenido siempre el autor que se ha dedicado específicamente al mercado infantil. Aquí siempre se ha valorado más a un José Ortiz o a un campo que se dedicaban a un mercado un poco más adulto, y en tanto que los que se dedicaban al público más infantil de todo, como los cineastas, pasa exactamente igual, siempre parece como que si haces una cosa para niños estás haciendo una cosa pues peor hecha, una cosa de menor mérito artístico. No, esto no es así de ninguna manera, ¿no? Afortunadamente de unos años para acá ha cambiado, pero vamos, yo recuerdo pues cuando antes de empezar a elaborar la historia del TV valenciano, que todo lo que era ver, la gente se fijaba más en los largos, se fijaba más en las historietas largas, de aventuras, de tal, todo lo que era la parte cómica y especialmente la parte infantil propiamente, se miraba con un cierto desdén que no está justificado en absoluto. Y que afortunadamente en vida o cuando se publicaba el cómic no lo sentía ni Sanchis ni ninguno de los autores, porque sí que se sentían queridos por su público, que al fin y al cabo eran los ríos. Yo creo que, en fin, uno de los grandes méritos en este sentido de Sanchis es, aparte de haber incorporado la fantasía como contar, es decir, pues cojo el mundo del oeste, o lo que eran los tópicos del mundo del género, se ha desarrollado en cine, se ha desarrollado en historieta, es fantasear a la manera de los niños, que es un poco, parece, en este álbum aparecen varias ideas en este sentido. Cuando uno es niño, pues no sé, si eres niño y tienes delante este plato de jamón y estás allí en casa de tu abuela o lo que sea, estás aburrido, tienes que empezar a inventar. Y si tienes un poquito de imaginación, enseguida te inventarás pues que estas cortezas son enemigas de los otros trocitos de jamón, el trocito de jamón se pone de pie, la corteza avanza por allá y entre todas se juntan y forman un puesto. Quiero decir, humanizamos los objetos, ¿no? Cuando somos niños. Nos aburrimos, humanizamos los objetos y de ahí viene la fantasía que tan magistralmente crea José Sanchis. José Sanchis que hace historietas en donde las ollas de barro se enfrentan, hay un mundo donde las ollas y los cacharros y los botijos tienen vidas, están hechos de barro y se enfrentan con las ollas a presión, que entonces era lo más moderno que había, ¿no? O como sale en esta misma historieta, hay otro mundo donde la gente es transformada en paraguas y es un mundo de paraguas vivientes. Son cosas completamente surrealistas, ¿no? Que solo se le pueden ocurrir a quien conserva, aún siendo mayor, esa capacidad de fantasear y de humanizar los objetos exactamente igual que tienen los niños. Yo creo que de ahí venía muchísima de la conexión. Bueno, yo creo que a mí, y se ve también, a mí como lector estoy hablando, se ve muy bien en la selección que han hecho en el tomo de Dolmen,
ese tipo de fantasía completamente surrealista era el que más nos atraía. Las letras contra los números. Pumbi entra en el mundo del arte donde hay unos entes abstractos que combaten al arte figurativo. El país del ajedrez donde los fichas de ajedrez combaten contra las fichas del parchís, ¿no? Este tipo de cosas era lo que hace grande a la historieta y lo que hace grande verdaderamente al personaje de Pumbi. Me pone triste ver cómo, por ejemplo, Sánchez, que vivió esa transformación del público anterior, donde él era de una manera acabada, una revista como Camaco, donde ya se subsistió de otra manera, porque lo que era la publicación en sí era más. Empezaron a tomar con una publicación que era el kiosco, y el propio kiosco al final no se vendía lo suficiente como para... Claro, no, bueno, él fue víctima en este sentido, como tantos otros, y como somos otros en otros sectores profesionales, del cambio de los tiempos. El cambio de los tiempos impuso, pues, que sobre todo poco antes de la quiebra de Bruguera y demás, todo lo que es la historieta infantil, la historieta para niños, toda el Imperio Bruguera de Lindán, de Pulgarcito, de tal, el TVO que se publicaba también, el mismo Gemito, todo esto entra en decadencia y es un poco víctima de ese cambio de los tiempos. Lleva 30 o 30 y tantos años haciendo el mismo oficio y evidentemente pues, es muy difícil después de todo ese tiempo refugiarse en otra cosa. Aparte de que Sánchez, contrariamente a otras personas, yo creo, había llegado al oficio de historietista por pura vocación, porque él era un enamorado de su trabajo, o sea, es que no sabía ni quería hacer otra cosa. Sí, yo en ese aspecto son las distancias también por vocación y por decisión. Claro, en el campo infantil es en el que por mí, es mi experiencia de trabajo, pero por pura concepción de esto, ¿no? Que estábamos hablando antes del público infantil, de cuidarlo y de que hubiera lectores, porque yo creo que es eso, deben de seguir habiendo lectores infantiles, pero teniendo material para poder leer, para que en el futuro pudieran ser lectores adultos. De todas maneras, Sánchez realmente era un gran trabajador, como dices tú. Bueno, este tipo de trabajo necesita de muchas horas de trabajo y mucha vocación. Yo creo que, claro, este tipo de trabajo necesita vocación. Y yo creo que junto con Ibáñez ha sido uno de los grandes currantes de estar ahí dándole... En la entrevista que se le hace con Alfonso Vera en el año 92, recuerdo cuando sacamos la historia del TV valenciano, le hacemos una entrevista y claro, yo por tirar por alto, me acuerdo que le decías, usted ha dibujado lo menos 4 o 5 mil páginas de Pumbi, porque te pones a contar los 1200 y pico números de la revista, por lo que fueran 1000, que no, por 200 no aparecían Pumbi, los libros ilustrados, las otras colecciones que salían paralelas, el mini álbum, en fin. Y más o menos decía, este señor ha hecho como 4 o 5 mil. Él, yo creo que exagerando un poco, asegurado haber hecho más de 10.000 páginas. Me parece que es un poco exagerar, pero bueno, sean 5.000 o sean 10.000, estamos hablando de un volumen tan extraordinariamente grande, ¿no? que difícilmente lo podemos concebir en cualquier autor de hoy en día, ¿no? Yo creo que sería una fórmula como el Ibáñez, una fórmula en la cual pueden seguir haciendo historietas y cada una con su gala, con su tal, aunque tengan una gran capacidad de poder ir. Ambos crean un universo propio, ¿no? Todo el Pumbi es todo un universo, entonces hay pocos personajes fijos si quieren, porque está Pumbi, su novia Blanquita y el profesor Chivete, que es el encargado, que viene a ser un poco Frank Gordon, el doctor Zarkov y Dalearde, ¿no? Pero bueno, el profesor Chivete, que es el encargado, cuando no se sabe de qué va la aventura, pues ahí tenemos al profesor Chivete, que inventa una máquina, un espejo por el que se pasa a 7 dimensiones paralelas diferentes y a partir de ahí ya tenemos esa cultura para 20 páginas más, ¿no? Ese es un poco el esquema. Pero claro, construye un mundo propio, como bien dices, pues luego ya parece como que ruede solo, que ya vaya rodando solo, ¿no? Es una de las grandes virtudes que tiene también esta historieta para mí, es decir, es una historieta que se lee eso, no requiere ningún esfuerzo. Secuencialmente, el maestro Sánchez era un auténtico maestro de la puesta en escena, ¿no? Y hacía una secuenciación, ya digo, perfectamente cinematográfica. Los personajes parece que salten, que tengan vida, que vayan saltando de una viñeta a la otra, ¿no? No hay escapismo, hay lo que quiere el niño, dinamismo, acción, alegría, fiesta, libertad, ¿no? Esos son un poco los valores de Pumbi. Y el espíritu y luego pues yo por concluir en este sentido diría que es muy loable el hecho de que Dolmen se haya animado a reeditar esto, por lo menos conseguimos recuperar una cierta dignidad que se le había negado a lo que es el trabajo de la historieta para niños.
No espero que se vayan a publicar ni el 1000 tomos de Pumbi, porque el público de ahora efectivamente no tiene nada que ver, sus referentes estéticos y temáticos pues son otros muy diferentes de los que eran los nuestros. Aunque sí que es verdad que lo que estabas comentando tú de lo de, por ejemplo, el trozos de jamón, esa forma de fantasía sigue siendo la forma de fantasía del niño. Es que sí, igual sí que debería ser inherente al ser humano, ¿no? O sea, que eso yo creo que eso será siempre, pero claro, la forma de dárselo son otras. Y dentro de todo yo creo que Pumbi es de los tebeos antiguos, por decirlo de alguna manera, que mejor han sobrevivido al paso del tiempo y que mejor resistirían la lectura por parte de chavales o de niños de hoy en día, ¿no? Y mucho más que otros, o sea, aquellos que pintaban pues, desde el grafito y tal, con señores con corbata, con un sombrerito, galgos y con bigote, pues en los mundos de hoy en día, como si hablaran de marcianos a un niño. Y en ese sentido pues es muy loable, muy loable y muy importante la aparición de este álbum de Toño. A mí me gustaría que por lo menos se llegara a hacer algún otro pues con el Jaimito de Carpa o con el Jaimito con algunas obras de Liceas, y con esto pues mira, yo ya sería muy feliz, por lo menos habría reivindicado a varios de los grandes autores que creo que son del tebeo valenciano dignos de reivindicación y de recuerdo. A mí si reeditan cosas debajo de la cámara yo me hago feliz. En todo eso encantado. De todas formas, hay una cosa que Pumbi también tiene y es el concepto de Gokul. Es decir, es un personaje que recupera de todas las cosas que ha visto de televisión, de cine, de literatura y todo lo entremezcla haciendo un nuevo tipo. Exacto. Las dos formas de fantasía básicas de Sánchez son una, la que decíamos, de la forma de fantasía de los niños, y la otra es tengo una barrecha de todo lo que ha leído, de todo lo que ha visto, de todo lo que tal. Es decir, además se nota, cuando iba leyendo Pumbi, ¿no? Yo me acuerdo que yo era niño, entonces acababa de salir a lo mejor el James Bond de Sean Connery, y tú leías la historieta de Pumbi de 2 semanas después, se llamaba Pumbi contra el Doctor Sí, en vez de contra el Doctor No. Es decir, ¿sabes? Pues el señor había ido al cine como tantos otros españoles, había visto la película, había hecho gracia y había dado la vuelta para crear el personaje. Estaba llena de optimismo y creo que siempre que lo leías acababas estupendamente. Sí, señor. Es el gatito feliz. Y de todas maneras eso, la actualización, porque también era un hombre que estaba muy al tanto y se modificaba él mismo con sus historietas, las actualizaba en aspectos, pues eso. De hecho, cuando estaba en el Kamakuk también hizo temáticas y cosas así que eran muy actuales. Sí. Por ejemplo, en fin, es un detalle, pero la misma Blanquita, que es la novia de Pumbi, pues tú ves las historietas de los años 50 pues esa Blanquita con unas faldas de aquellas de vuelo, que era lo que estaba más de moda. Cuando llegan los 60 la ves que se corta el pelo, se lo pone más a los yeye, y cuando llegan los 70 la ves como los pantalones de campana con unas patas de elefante así de ancha, ¿no? Es decir, era de los pocos autores que iba adecuando incluso la moda que vestían sus personajes, no Pumbi, porque Pumbi es el Raconiki, como mucho menos, ¿no? Pero los demás personajes les iba adoptando la moda, eso es muy significativo, es una persona que está muy apegada a su tiempo, ¿no? Era un gran observador. Sí, que no pasamos, por ejemplo, que ahí sí que nunca, siempre era la misma época, eran los mismos pantalones, la misma camisa. Exacto, sí, la misma gente, digamos, que va por la calle. Sánchez en ese sentido era así, yo recuerdo de niño, pues esto, a lo mejor pues cuando empezabas a ver ya que se construían chalés y demás, y el chalet que tú veías a las 3 semanas dibujado en la portada de Pumbi, debajo del cual estaban Pumbi, Chivete y Blanquita comiéndose una paella, que era una cosa también como muy localista, ¿no? Era el mismo tipo de chalet moderno, entre comillas, que estabas viendo con su pared de pavés o su ventana con paredes de pavés, con el mosaico, las piedras tipo mosaico, un poco lo que eran las tendencias arquitectónicas de aquel momento. Era un hombre muy apegado a eso, cosa que creo que también era otro de los factores de conexión con el público. En fin, yo por rematar, si queréis, es un poco eso. Para mí Pumbi es un tebeo eminentemente festivo, es un tebeo que afortunadamente no ha envejecido prácticamente nada. Hemos envejecido nosotros, pero Pumbi no. Han envejecido, digamos, las circunstancias, pero las historias siguen exactamente igual de vigentes y se leen con el mismo gozo. Y sobre todo, como decía Tony, cuando terminas de leerlas, vuelves a sentir aquella misma alegría que te poseía cuando las leías de crío. Eso es un poco, y ahí viene un poco y la importancia también del tono de la musicación de todo. Yo en mi caso Pumbi lo conocía a base de los sobres sorpresa que venían en los kioscos. Tú eres más joven, claro. Y era básicamente pegada la piruleta, esa que venía una piruleta deshecha pegada en la portada de Pumbi, pero así fui como lo conocí. La verdad es que era como mis historietas
que aunque me gustaban más otros dibujantes, Carpa, por ejemplo, Sí. más... Como dibujante sí, pero como historietista era mejor, eso sin ninguna duda. que tenía esa posibilidad de contar cualquier historia, de repente podía pasar que estuviera en el oeste, que podía estar en el espacio, o viajar en el tiempo. En la silla donde estamos sentados se ponga a pegar botes y de repente te trasplante a un mundo que hay aquí en el piso de arriba que no conocemos de nada porque te has convertido en ectoplasma y puedes atravesar las paredes. Es decir, era la pura imaginación, la fiesta, la reivindicación de la libertad, de la alegría y de la felicidad en ese sentido. Si tenéis alguna pregunta, que aquí tenéis personas que salen de esto muchísimo. Podéis... Y si no pasamos a las cervezas sin jamón, que tampoco es una opción deseable, o sea que... Yo tengo tres temas que, estando tú, Pedro, me gustaría que hablaras. El primero sería la época en que Sanchís se dedica un poco al manga con Funko y los Pumitrones, en eso de que se actualiza y que intenta estar en el mercado. La segunda, que nos contaras un poco, pues si la gente no sabe, cómo recupera, cómo es uno de los primeros pioneros en recuperar los derechos. Y la última pregunta, que ya digamos que es la de meter un poco más cizaña, es ¿qué opinas sobre que los originales de Pumbi se pueden adquirir en internet? Porque Sánchez en su casa no tenía ninguno, salvo los que él dibujaba, que él no tenía cuadros, en su casa él tenía ilustraciones que él se hacía en su pasillo. Había ilustraciones enormes. Por poneros un poco en antecedentes a los que no lo sepáis, la editorial valenciana, como ha ocurrido en otros, bueno, en primer lugar, los dibujantes durante los años 40, 50, 60 no tenían derechos sobre sus originales, sino que los entregaban a la editorial y la editorial se los quedaba, no se los devolvía luego, en parte por desinterés del dibujante y en parte por policía de la editorial. O sea, que de esto había un poco de ambas partes, ¿no? Entonces, cuando termina la editorial valenciana se queda con todo este material, lo sigue vendiendo. Pumbi, por cierto, se publica en Francia con muchísimo éxito durante muchos años también. De todo esto, Sánchez no ve un duro, de todas estas ventas no ve un duro. Entonces, esto acaba, la editorial lógicamente acaba como Rosario de la Aurora. Llega un momento en los años 70, a finales de los 70, que los dibujantes se ponen en huelga. Los dibujantes clásicos de Valenciana, Palós, Sanchís, Carpa, todos estos se ponen en Licera de Sevilla, en fin, pero se ponen en huelga, quedan muy pocos que sigan publicando, la editorial tiene que seguir publicando material, pero de antiguo, porque no pueden, los dibujantes actuales no le hacen, y entran en pleito para recuperar los derechos sobre sus originales. En este sentido, el único que después de muchísimos años, pero muchos años de pleito, logra recuperar los derechos es José Sánchez. Yo estuve testificando a su favor en el juicio, en uno de los tantos juicios como hubo contra Valenciana, y pues, vamos, la pretensión de la defensa de Valenciana, tanto en este caso como en el caso de Lago, de Guerrero Antifaz, la editorial lo que alegaba es que como había registrado los personajes a su nombre, todos eran creación del mismo señor, que era el dueño de Valenciana. Así de marciano era el argumento, pero esto lo llevaban los abogados como uno de los argumentos de peso. Claro, tú ibas allí a decir que tampoco habías visto a Cervantes dibujar el Quijote, o sea, escribir el Quijote, pero sabías que era él. Y yo no había visto a Sánchez dibujando Pumbi, pero sabías que el creador de Pumbi era José Sánchez Grau, ¿no? O sea que esta era una de las cosas. Terminaron, ya te digo, como Rosario de la Aurora, de aquí que esos originales desaparecieran durante mucho tiempo. Porque me acuerdo que Paló, contaba de que había ido a la editorial un camión que habían visto delante de sus narices desaparecer un camión cargado hasta arriba de originales, que son los que ahora están apareciendo por internet. La leyenda dice que en la riada se destruyeron. En la riada se destruirían hasta el año 57. Pero por eso te digo. Del 57 en adelante no. Pero no se destruyó ninguno la riada, esa es la leyenda. Por eso te acaban digo. de entrar, pero de la que bailen. Sí, y ahora están en la plaza del Conchet, la mayoría, y en el Picorza. ¿Sabes? A mí eso que me parece, pues no me parece mal, ¿qué quieres que te diga? Me parece una violación de los derechos de autor, y como violación de derechos de autor, pues me parece mal. Lo otro que me preguntabas, me habías dicho, sí, lo del manga. Bueno, es que hay que tener en cuenta que cuando un José Sánchez casi lisérgico, porque vamos, aquello de Pumbi y los Pumitrones es una cosa casi de LSD, ¿no? Empiezas a verlo y este tío no sé qué se ha tomado, que ha empezado a dibujar aquí colorines y mutaciones y demás. Hay que tener en cuenta que él antes se jactaba de ser el primer español que había dibujado manga, porque había hecho con guiones de Federico Amorós, otro histórico del TVO valenciano, había hecho las adaptaciones, entre comillas, de Mazinger. Dos series de aventuras de Mazinger Z, un Mazinger que no era el que veíamos en televisión, o que veían en televisión, sino otro Mazinger que a la vez era coreano, o sea, de Taiwán, es decir, ni siquiera era el refrito de un refrito lo que hacían ellos, ¿no? Entonces, aquello pues son TVO
que no admiten comparación con Pumbi ni en cuanto a originalidad ni en cuanto a resolución técnica, pero claro, eran tebeos que con el chavalerío pues conectaron, porque le estaban hablando también un poco de descendencia. De ahí ese intento un poco a la desesperada, por decirlo de alguna manera, que tiene ya en los 80 cuando hace el Pumbi y los Electronics, estos, ¿no? Y Quasar P, en fin, una serie de nombres que le iba quitando el nombre de Pumbi precisamente porque estaba en pleito, ¿no? Y la tercera no me acuerdo lo que me has dicho. No, era eso. Era básicamente eso, ¿no? Si no había acabado, pues era un poco así. Claro, son historietas, la gran obra de Sanchis. Sanchis, como sabéis, durante los años 50 tiene otros personajes muy populares, a Jaimito, como el soldadito Pepe, el capitán Moscachete, Don Sinfonía el ritmo loco, Miguelín y su tren, Don Esperpento, o sea, tiene un montón de personajes, pero todos los recordamos y se les recordará siempre por Pumbi. Eso es su gran obra. Y Robot también es el que hace luego para Bruguera, el Zipizape. Pero vamos, su gran obra y lo que va a quedar siempre para la historia del TVO, de la historieta española es Pumbi. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo el tema de los derechos de autor en concreto me parece que, bueno, yo también tuve una experiencia, pero a nivel editorial de luz, que no tiene que ver con el mundo del cómic, pero era también derechos. La verdad es que es muy jodido que, bueno, en aquella época, evidentemente, pues no había nada. Se firmaba un contrato en las becerrillas, todos los derechos, no solo eso, sino que ya te digo que el señor Puerto en persona iba a registrar, en el caso de registrar yo he visto un documento donde está registrado en la oficina de patentes, está registrado con el dibujo y todo como obra de Juan Puerto. Yo cuando has dicho de que, bueno, que no había derechos y no se querían, a lo mejor había los dos, sí, en gran parte por codicia de la editorial. Y por el autor, sí. Yo creo que, no sé cómo has dicho, yo diría que por bondad, porque yo creo que los dibujantes, los ilustradores, es que somos gente que nos dedicamos y lo que nos gusta es dibujar. Entonces, pensar en cosas de derecho y tal, siempre hemos tenido la cosa de confiar, ¿no? Esto es completamente confiar y tal, no sé qué, y en aquella época pues... Esto es completamente cierto. Lo otro simplemente es por señalar que cuando al hacer la historia del TV valenciano, pues en los años 80, en fin, conocías a todos o iba conociendo a todos los autores. Y hay que decir que quitado Paló, el único que tenía aprecio a su propia obra, que lo oías hablar de su propia obra concediéndole un valor, era Paló, porque y Sánchez también. Pero tú oías a Carpa, por ejemplo, Carpa o Nin. Nin a mí me vendió su colección de Pumbi, o sea, sí, directamente, le gustaba un pito el conservar aquello o no conservarlo, ¿no? Carpa, cuando iba a su casa, tenía, sí, bueno, de esto algo conservado, y tenían un armario tirados, una serie de Pumbi y Jaimito manoseados por todos los chiquillos de la escalera y del barrio en general, ¿saben? Y le había importado un higo el conservar su obra. No, pero... Sí, bueno, esto es lo que decía yo de historieta. No, para mí lo que me gusta es la pintura. Esto sí que claro, y me dicen, sí, pintura sí, pero a mí se me de historieta que es lo que hablamos. Es decir, que en aquel entonces también el menosprecio social que había hacia la profesión en parte empapaba a los propios creadores también. Sobre todo cuando no habían llegado allí con una cuestión puramente vocacional como era el caso de Sánchez. De todas formas, en el caso del cómic siempre el producto final, por ejemplo, que de Román no es donde tú dibujas, sino el tebeo, el coloreado, maquetado, realmente es la obra. Es un arte industrial y es el producto final es el producto de la industria. Lo otro ya puedes hacerlo los retazos. Exacto, así es. Pero vamos, sí, en gran parte por codicia de las editoriales, lo que os comentaba, yo no sé si en más países, en Francia sí, porque tengo varios números, y es curioso que ayer o anteayer, cuando puse en el Facebook lo de este mismo acto, varias personas me escribieron de Francia, más con Pumbi y tal, y te reproducían Pumbi franceses, que ellos habían leído también en su infancia. O sea, hasta ese punto. Y ya te digo, ahora, en fin, eso ya sería cuestión de otro debate. Toda la historieta de Mala, toda la historieta de los años 50 y 60, todo se publicó, el 99% se publicó en Francia, de Toray también, y aquí ni un solo autor vio, no es que no viera un duro, es que no vio ni los tebeos donde salían. Yo le he llegado a enseñar a Miguel Quesada, mira lo que compraron el rastro, pues un tebeo Pantera Negra francés, cosas así. Pero en fin, esto ya es irnos mucho más allá de las cervezas que son nuestro objetivo final de todo esto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues no queréis decir nada. Yo os animo, eso sí, y conste que no tengo el más mínimo interés económico en ello, a que os hagáis con algún ejemplar de Pumbi porque no os vais a arrepentir.
vais a ver una historieta modélica, muy divertida, y en el caso de que alguno tengáis hijos, que sois todos muy jóvenes, en el caso de que alguno tengáis hijos, enseñárselo porque estoy seguro de que van a reaccionar bien en el 90%. Hay así como un cierto mantenimiento, ¿no?, de lo que era el color. Se ha recoloreado, ¿no? Pero se ha mantenido un poco esa originalidad, ¿no? Con los tonos que se manejaban. Claro, muchas veces no se están saturados los colores que muchas veces. Exacto, no, han hecho una buena labor y en las historietas están muy bien seleccionadas. Muy bien seleccionadas. Yo creo que yo me preguntaría de lo que estabas hablando antes, esto para el público infantil actual seguiría funcionando, diría según tú, ¿no? Sí. Por esa capacidad de imaginación. Además están muy bien escogidas. Ya te digo, el reino del reloj, el reino de los paraguas, esto de que hay un reino donde los habitantes son paraguas, no se me ocurre un argumento más surrealista, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hasta los 6-7 años más o menos sigue funcionando. Es animarlos a que por lo menos alguno lo adquiera, pero si no lo quiere nadie, no seguirán adelante estas iniciativas. La primera vez que se pongan a tener niñas y lo que ya. Yo creo que esto es un contrapunto un poco a la cultura que hay ahora del desencanto. Es decir, ahora todo, por lo menos desde mi punto de vista, creo que hay un cierto culto al desencanto. Es decir, todo tiene que ser bien, todo tiene que ser militar, todo es criticable, todo es un... Y ya sé, por ejemplo, los Simpsons, aunque son súper tal y todo lo que dicen y tal, pero es ese, ¿no? Esto es todo lo contrario. Y esto es una celebración de la vida, por decirlo de alguna manera, porque es la verdad. O sea, celebra la vida como fiesta, como motivo de alegría, como a mí no me cuenten penas ni me hablen de sufrimientos, como decía la canción, ¿sabes? Y es así, es así. Va un poco a contracorriente. Si quieres un poco de buen rollo y de capital, el público. Cerveza, como decía el lema de esta convocatoria. O sea que... Muy bien. Pues no tenía nada. Pues amigos, el jamón está ahí para... Un aplauso para ellos dos.